¿Qué tal, amigos del Facebook? Muy buenas tardes con todos ustedes. En esta tarde del día viernes estamos reunidos, como todos los viernes estamos viniendo haciendo estas charlas informativas desde el estudio Arguedas y Asociados, con la finalidad de poder llegar a ustedes con algunos temas de importancia, sobre todo para poder mejorar de alguna manera la vida de cada uno de nosotros en los aspectos sustanciales del derecho que ayudan a darle viabilidad seguramente a cada uno de los casos que nosotros estemos sucediendo. En esta tarde, el día de hoy, nuevamente agradeciendo la presencia de los que estén en vivo y también a aquellos que nos ven después de algunos días u horas, estamos con la presencia de Luis Azañedo. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Un gusto Buenas tardes. saludarte. Luis, parte del staff de abogados del Estudio Arguedas, quien el día de hoy también está en este momento acompañándonos, porque la idea es poder hacer un conversatorio breve, pero enriquecido sobre todo de experiencia y de cuestiones prácticas sobre la copropiedad y la división y partición como consecuencia de la misma. Suena un poco complejo, Luis, claro está, para los efectos de que a quienes no tengan una formación jurídica, los abogados sí saben de qué se trata esto, pero para el común denominador, en principio es entender cómo hacemos para aquellos inmuebles donde figuren varios propietarios puedan al final reducirse y puedan establecerse las áreas independizadas a favor de uno solo o de una comunidad de personas que quieran de repente tener su inmueble registrado de forma individual. El anhelo de toda persona es la propiedad, ¿cierto? La propiedad individual sobre todo, ¿no? Y no tener más que todo problemas con los colindantes, con vecinos, inquilinos o entre copropietarios, porque esa es una situación que se ve, sobre todo parte de sucesiones intestadas o de compra-ventas, ¿no? En copropiedad, que son las famosas acciones y derechos, porque eso se está viendo actualmente en la práctica, que hay muchas personas que como el valor de las acciones y derechos son tan bajas a nivel de mercado, compran, pero luego hay una problemática, doctor, ¿no? En el sentido de que cuando quieren decir, esto me toca a mí, o quiero el tercer piso, no se ponen de acuerdo. Entonces, bajo esta situación y esta problemática, tanto de como sucesión intestada, pueden ser hermanos, primos, y tanto de las copropiedad en compra-venta de acciones y derechos, es que surge esta figura, ¿no? De la copropiedad y la división y partición, que es importante. O sea, en principio, para plasmar el problema que todos podemos estar de alguna manera conociéndolo en la realidad, las acciones y derechos no es que sea prohibido su transferencia, el Código Civil lo acepta, lo avala, pero lo que también propicia la acción y derecho es que se desmembre tanto el inmueble en porciones tan minúsculas. Exacto. Que al final resulta inviable gozar del predio en su magnitud plena y sobre todo en el aprovechamiento económico, porque nadie adquiere un inmueble con la finalidad de poder solamente tener su nombre en la partida. Exacto. Sino lo que quiere es hipotecarlo, poder generar rentas a partir de él, alquilarlo, usufructuarlo, o sea, generar rentas. Ahora, claro, uno no compra, como usted menciona, doctor, para solamente tener su nombre y escribirlo. Uno compra, creo que para a crecer su patrimonio, el tema económico, una propiedad, un bien inmueble es un vehículo que lleva, ¿no?, en línea el tráfico patrimonial propiamente. Entonces, tenerlo simplemente para escribirlo, considero que no es viable. Muy aparte que es un logro como persona, que tenga una propiedad y más que todo compensación de derechos, considero que hay que ordenarnos y hay que sacar provecho, hay que sacar el jugo para al final, ¿no?, llevar nuestro fin, que es de la propiedad inmueble, llevarlo a un jurídico, a una viabilidad jurídica patrimonial. Sí. Y aquí hay que recalcar con la experiencia que tenemos en el registro público, en mi caso, y también Luis, que también ha trabajado en su oportunidad en registros públicos. El problema no es la inscripción registral de estas acciones y derechos, no. Aquel que en este momento tenga un caso o un predio donde por medio hay acciones y derechos o sucesiones intestadas, el problema no es la inscripción registral. Tampoco el problema es ponerse de acuerdo en tener cada uno su título de propiedad en la mano o su escritura pública que determine su derecho. El problema es cómo el registro público acepta que esa porción que te toca a ti de terreno se independiza. Y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta un acápite muy importante que establece el reglamento del registro de predios, que determina que toda transferencia que se realice sobre una porción de área tiene que necesariamente estar representada en una partida registral independiente. En limpio, en sencillo, digamos, si tú tienes una compraventa que dice, te vendo 100 metros, esos 100 metros tienen que tener una partida registral donde figure los 100 metros.
Si no figura esos 100 metros independizados en una partida, el registro te indica que es imposible que tú puedas generar una inscripción individualizada. Esto es porque en el derecho registral hay un principio de especialidad que genera por cada inmueble una partida, y esto en función del área que la contiene. Pero más allá del aspecto técnico, procesal y registral, está de por medio el derecho de la persona que, a sabiendas que no podía tener sus 100 metros en una partida, bueno, le dijeron compra acciones y derechos. Igual en esas famosas cláusulas que pones al final en los contratos sin efectos registrales, al final el sin efecto registral te deja en la práctica, Luis, sin efecto de derecho de propiedad. O sea, te deja inválido para poder gestionar adecuadamente tu derecho. Y eso, en la práctica, Luis, que tú lo has visto también, si bien no impide que puedas ir a la municipalidad, registrarte, ¿no? Para poder efectos de tributación, porque la municipalidad siempre va a querer que tú tributes, pero desde el aspecto técnico ya hablando, la independización como requisito necesario para la inscripción de esa transferencia, de esa compraventa, es un requisito que la SUNAR solicita que se implemente a través de documentación técnica, ¿no? Entonces, ahí en la experiencia, Luis, que lo hemos ido viviendo también nosotros, advertimos de que no necesariamente el título como tal o escritura pública es el que me va a soportar toda la independización. Claro, claro. Ahora, considero que no hay que satanizar, y no está mal comprar acciones y derechos, y no está mal también adquirir con tus hermanos porciones de la masa hereditaria, ¿no? Porque eso suele pasar. Aquí no hay que generar una problemática, también hay que buscar la solución, ¿no, doctor? Como se mencionaba, usted también dice, no, tener una escritura pública no te sirve en la práctica de nada si es que no tienes determinado tu parte exclusiva. Entonces, bajo estas problemáticas que se presentan, ¿no? Y a los que nos están viendo y compartiendo, hay que decirles que hay soluciones. Y como le digo, doctor, una de esas soluciones que nos pone el Código Civil es la división y partición. Entonces, eso sí, el código también establece, pues, ¿no? Que todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo. Y no hay mejor forma que el diálogo, doctor, entre las partes, en todos los copropietarios. Entonces, no está mal la figura, pero está mal quedarse estancado solo con tu título inscrito y no hacer más. No sacarle provecho o beneficio en el tráfico jurídico patrimonial de lo que es el fin de un bien inmueble, doctor. Entonces, justo para eso, nosotros estamos acá para poder explicarles, ¿no? Las soluciones, las ventajas que hay, y que si ustedes también, ¿no? Si han adquirido mediante sucesión intestada y tienen un hermano, un primo, un tío que se niega o no hace nada, no hace ni deshace, hay soluciones, doctor, para eso, ¿no? Sí, ciertamente las soluciones más viables son aquellas en las cuales encuentras en la conciliación o en la transacción que hagas con tus copropietarios para ceder mutuamente y establecer qué porcentaje del terreno en la realidad física te va a corresponder. Eso en una determinación desde el punto de vista de generar en principio una minuta de división y partición, que es la denominación, donde tú establezcas claramente el inmueble que puede estar en una extensión de 1000 metros, o quizás un inmueble que tenga edificación de varios niveles, a qué nivel y a qué persona le va a tocar cada uno. Ahora, la primera duda, Luis, que pueda surgir ahí de una persona que en este momento quiere hacer su división y partición es, Luis, si son 3 pisos y somos 4 hermanos, ¿qué pasó con el cuarto hermano? ¿Se queda sin un piso? ¿A cada uno le tiene que corresponder un piso? ¿Tiene que ser exactamente medida cada una de las áreas y tiene que ser proporcional idénticamente a cada uno? ¿O puede haber la posibilidad que a uno le toque y a otro no y se compense de otra manera? Claro, doctor, esa es una pregunta y se ve el pan de cada día en esta situación, esta problemática. No son 4 hermanos, hay 3 pisos o 2 pisos, o hay solo un piso o una casa de un piso y son 5 hermanos, imagínense. En este caso, como hemos planteado, doctor, fundamentalmente para las personas que no ven el diálogo. El diálogo nos va a liberar de muchas cosas, de esos problemas, y ponerse de acuerdo. Y si por obvio no se puede de una manera dividir de manera física la propiedad del predio, venderlo. Y en proporciones iguales, conforme lo han adquirido, ¿no? En porcentajes iguales, repartirse el dinero. Porque si uno como propietario ve que no se puede dividir 2 pisos, somos 5 hermanos, ¿dónde quedan nosotros 3? Y eso también le comento, doctor, ¿no? Viendo en otros casos, se ha visto que al final los hermanos llegaban a dialogar, a sentarse y decir, ok, vamos a vender, hermanos, la propiedad inmueble y nos dividimos en porcentajes lo que vale el valor.
Claro, es verdad. Ahora, ciertamente que la mayoría de personas que son copropietarios, o en su caso, sobre todo las sucesiones intestadas, tienden a tener un apego emocional o físico sobre el inmueble, ¿no? Ya sea porque el inmueble representa la ubicación, algo muy vital e importante para las personas que lo habitan, Claro. porque hay personas de Un valor copropietarios, sentimental ahí, ¿no? copropietarios que sí lo habitan, por ejemplo, los hermanos que comentamos, hay 3 que sí lo habitan y 2 que viven en el extranjero que tienen sus casas propias en cualquier lugar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo que se debería buscar es que los 3 que están en propiedad, en la posesión del inmueble, buscar que comprar las acciones y derechos de lo que correspondan a los otros 2 y entre ellos 3 repartirse el inmueble. También, o sea, la división y partición a lo que vamos es, no necesariamente tiene que ser exactamente para todos terreno físico, sino también que puede ser compensado entre mi copropietario con dinero y en otro con quizás entregársele un porcentaje del área correspondiente. Y si no se puede subdividir, bueno, éramos 5 o 10, al menos quedamos 3 como propietarios en una sucesión. Claro, como usted dice, también se presenta el caso de que hay una casa con un valor sentimental que han vivido ahí los 2 primeros hermanos y los otros 3 han podido, no, han podido salirse de eso. Y como usted plantea, está muy bien, y eso también se viene dando. Llegar al consenso de que, bueno, hermano, te tocó esta parte de la asociación que está de papá y mamá, vamos a ver cuánto es que te corresponde en porcentaje y hacer una transacción extrajudicial con la parte que no habita, no posee, pero darle para que al final todos queden satisfechos, doctor. Esa es otra viabilidad en cuanto a las propiedades que tienen un valor sentimental y no quieren venderlo a un tercero de la familia. Claro, y ahí para los que nos están acompañando en esta sesión hay que tomar en cuenta que la elaboración de ese documento es principalmente normalmente con intervención de un abogado que va a ayudar a hacer una distribución adecuada, porque las distribuciones adecuadas no necesariamente son distribuciones proporcionales, es decir, exactamente como decimos, el porcentaje de área o de monetización en el caso de que tú quieras valorizar el inmueble va a ser idéntico, ¿no? Tú puedes también hacer concesiones, ¿no? Y es lo que decimos. Si dentro de los 4 pisos hay solamente 3 y a mí no me tocaría un piso porque no vivo ni siquiera ahí, bueno, mis hermanos me compensan económicamente. Valorizamos el inmueble, pues traen $100,000, pero como son mis hermanos, yo deseo bajar el precio y ponérselo en $80,000. ¿Cierto? Y puedo hacer una concesión, reducir el precio y lo que haya de diferencia, porque de por medio puede no existir un valor idéntico entre cada uno de ellos, porque ellos están llevando un inmueble de 100,000 y yo solamente me estoy llevando líquido en dinero 80. Bueno, hago una concesión y determino que lo que estaría de diferencia sea una donación o sea entregado gratuitamente a favor de los otros copropietarios. O sea, sí hay forma de solucionarlo. La norma nos da la posibilidad que nosotros distribuyamos la masa de bienes de la manera más adecuada. Claro. Pero ahora, en el caso que estamos comentando, Luis, fluye el tema, porque puede ser que son copropietarios, herederos, ¿no? Claro, ahora viene la otra parte, ¿no, doctor? ¿Qué pasa si los hermanos son renuentes o simplemente no hacen ni deshacen como se plantea en un inicio, ¿no? En este caso también la ley nos otorga la salida, pero es una salida que lamentablemente perjudicaría a los mismos copropietarios. Como se dice, y no me voy a cansar de decirlo, doctor, en estos casos, en estos problemas, es muy importante el diálogo, el consenso de las partes, de los copropietarios, y si es familia, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la ley, bajo esta renuencia que otros copropietarios no quieren llegar a dilucidar el problema que dicen, vámonos a juicio. Llevemos el proceso a juicio, la división y partición a nivel judicial. Entonces, es ahí donde se presentan los problemas. ¿Por qué? Como usted sabrá, doctor, ¿no? El juez, hay una cláusula que dice que la imposibilidad de la división, de la partición imposible jurídicamente del predio. Sí. Si no se llegan a acuerdo, no hay una división como tal, es imposible. ¿Qué hace el juez, doctor? El juez en su momento, y sendas jurisprudenciales ha mencionado que al no poder dividirse jurídicamente el predio, lo que hace es llevar a subasta el predio, la propiedad inmueble, y venderlo. Y en venderlo, y como le corresponde partes iguales, darle el dinero. Sí. Pero ahí vamos a entrar en cuestión, porque los que nos acompañan tienen que tomar en cuenta que si bien la división y partición genera un seccionamiento del área físicamente o una distribución valorizada hacia mi persona para yo compensarme lo que no estoy recibiendo en área, pero sí lo recibo en dinero, el tema de judicializar se convierte en una pretensión que va a ser de manera forzosa esa división establecida por el juez. En principio, el juez podría establecer que si el inmueble
Si el inmueble es posible dividirse físicamente, como dices, establecer que se divida como tal y proporcionalmente entregarle una parte. Imaginemos en el tema ideal un inmueble de 1000 metros, bueno, podemos dividirlo entre entre 4 personas, de tal manera que el área trate de ser lo más proporcional a cada uno. Pero no funciona cuando el inmueble, como comentabas, es un inmueble que divisiblemente no es viable hacerlo. Entonces, ahí es donde va a entrar la estructura del remate. Pero antes de todo eso, siempre hay que tomar en cuenta que siempre va a ser viable en todo ese proceso, tanto previamente con el tema de la conciliación que se le pide. En el proceso judicial también una etapa conciliatoria también. El mismo juez lo va a poner. Previamente te piden conciliación, que hayas asistido a un centro de conciliación. Luego, en el proceso mismo hay la posibilidad de conciliar y durante todo el tiempo del proceso, inclusive hasta antes del remate, hay la posibilidad de que tú hagas una transacción extrajudicial con tus mismos hermanos, herederos o copropietarios, la posibilidad de transar, ¿no? Distribuirse, ¿no? Exacto. Ahora, también antes de esta división y partición es fundamental también asesorar las figuras de los procedimientos técnicos registrales, lo que manejamos nosotros, que de eso soy especialista, doctor, el tema de la independización y la decretura de fábrica. Puntualmente, para poder hacer este procedimiento convencional, el tema de la división y partición, tenemos que tener previamente realizado el tema de la independización y la decretura de fábrica en la partida del inmueble o de las unidades inmobiliarias, doctor. Sí, es correcto, porque cuando nosotros hablamos de que ya hemos logrado la división y partición, y hemos logrado, tanto que sea el juez o nosotros mismos en un proceso previo de conciliación, hemos ya entregado los bienes divididos en cada uno de ellos, eso no garantiza su inscripción en el registro, porque solamente lo que hemos cumplido como primer gran requisito es establecer cómo hemos dividido la propiedad a nivel de derecho. Pero ahora necesitamos nosotros representarlo físicamente sobre el bien. Y eso que tenga correlación en el registro. En el registro público, hemos dicho al inicio que cada predio tiene que tener una partida. Entonces, ¿cómo hacemos que esas porciones de terreno o esa unidad inmobiliaria, departamento, estacionamiento o depósito tenga existencia? Va a necesitar, ¿qué cosa? Una participación unánime de todos los copropietarios. Y es ahí donde también podría existir una contingencia. Exacto. El día de hoy tú y yo, que somos copropietarios, nos pusimos de acuerdo en dividir el inmueble. Exacto. Pero eso no basta para llevarlo al registro y ya que el registro independice. Tenemos que presentar el plano de independización o la declaratoria de fábrica si fuera un tema con edificación. Los formatos, los formularios, perdón. Sí. Y lo primero que nos va a pedir el registrador en una calificación del título va a decir, quiero ver que todos hayan firmado esa documentación. Exacto. Y si ocurrió una desavenencia después que nosotros firmamos este convenio, esta conciliación extrajudicial, ¿qué va a ocurrir? Si no firmamos esa situación, ese documento no se va a poder inscribir. Y lo que queríamos es eso, lograr la independencia. Entonces, en ese expertise, Luis, ¿qué es lo que tú le recomendarías a alguien que ya tiene, por ejemplo, su transacción extrajudicial, su minuta de división y partición, pero no tiene los documentos técnicos para hacer? ¿Qué es lo que debería de buscar? Justo, doctor, en este caso, en el estudio que ahora estamos llevando, hay un caso similar, doctor, análogo, donde inicialmente se hizo el diálogo entre las partes, los copropietarios, hubo un consenso, una voluntad, porque es más, los propietarios permitieron a nuestro equipo técnico, de ingenieros, arquitectos, ir a la propiedad, hacer la medición, hacer los planos, desde un inicio. Ahora, como usted se ha dado cuenta, doctor, una de las partes no quiere. Una de las partes está estancado, y es ahí donde se materializa su contingencia que menciona. ¿Y qué hacer bajo esa situación cuando se prepara todo? El expediente técnico, la minuta, división y partición, los consensos de las partes, ¿no? Ahí la solución que propondría, bajo mi expertise, doctor, y usted debe saberlo, es el tema de una conciliación. Llevar eso a una conciliación. Si no se puede... En pro de buscar que si la conciliación de esta manera extrajudicial, bajo el parámetro de la participación de un conciliador, porque la otra forma estamos en lo conciliar, es decir, que ambas partes lleguen a un acuerdo sin necesidad del conciliador, pero ya cuando interviene un conciliador es que tú posibilitas que si no hay ninguna solución para la suscripción de la documentación, puedas ir a la vía judicial, ¿no? En este caso, la vía judicial está de por medio, amparada o determinada, por la posibilidad de que solamente ya teniendo un acuerdo sobre la división y partición, lo único que vamos a discutir en la vía judicial es el otorgamiento de la suscripción de los documentos técnicos que nos están faltando, ¿no? En este caso sería
la documentación de la memoria descriptiva o la solicitud de independización. En el caso de los tipos de independización, porque ustedes entenderán, y esto no es parte de la charla, pero lo vamos a tocar seguramente en los viernes, claro, es los tipos de independización, ¿no? Estamos hablando de predios urbanos, predios rústicos, o estamos hablando de un inmueble que está sujeto a un régimen de propiedad exclusiva y común. O sea, va a depender del régimen que se va a utilizar o de la fórmula de independización para establecer qué documentación es la que va a ser pertinente. Pero claro, en todas ellas vamos a necesitar siempre la participación del copropietario o del parte de la sociedad indivisa, y en este caso, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener que llevarlo a la vía judicial solamente por ese tema de ejecución relacionado con la división. Claro, ahora también otra problemática en función a eso, doctor, también se puede dar que una de las partes, todas las partes pero no se ponen de acuerdo, pero ¿qué pasa? Que uno necesita salir del país. ¿Qué hacer los dos en tu situación? Necesitamos la firma de todos los copropietarios. Una de las soluciones que también propone el estudio Argueda, doctor, es poder, que nos sirva un poder, hacer un poder, señores. Un poder de la cual uno de los copropietarios se encuentra fuera del país, otorga a los otros copropietarios, como el segundo caso que estamos viendo en provincia, doctor. No, todas las partes no están dispuestas, y no porque no quieran, sino porque tienen que hacer su vida, su día a día, su trabajo. Entonces, soluciones que proponemos, porque sí vamos a proponer soluciones, es que nos otorguen un poder a uno de los copropietarios que esté más dispuesto, que esté muy interesado, ¿no? Igual que todos, y solucionar también esa brecha que hay. Es verdad. Y mira, en este tema de los poderes, felizmente ya recientemente también ha habido modificaciones inclusive en la reglamentación de registros públicos. Está haciéndose más viable la interconexión. Y en esto tenemos que agradecer mucho que el sistema de intermediación digital, que es un sistema que tiene el registro público, por el cual antes, y bueno, todavía en algunas situaciones en específico de algunos consulados a nivel de extranjero, estoy hablando ya en el extranjero, no necesariamente en el país, sino que en el extranjero quería alguien solucionar el problema de la sucesión que tenía algún inmueble de su padre o madre que haya dejado en el Perú, y no podían porque tenían que venir hasta aquí. Sí. Más aún las restricciones que encontramos en Estados Unidos, donde hay muchos que están ilegales y tienen alguna preocupación. Bueno, el tema principal es que siempre había la preocupación, ¿cómo llega el documento desde allá? Claro. Ahora, la viabilidad del registro público ha hecho de que uno, estando en el extranjero, emita el poder en el consulado, y el consulado, vía el sistema de intervención digital, que es de manera digital, como si fuera un correo electrónico, como si fuera una casilla electrónica, ¿sí? Se deriva directamente desde el consulado a través de la web a el registro público, a la computadora del registrador, y procede a la inscripción. O sea, estos procedimientos de poder ya no existe papel. Todo es virtual, electrónico. Todo es digital, todo funciona a través de la firma digital, el certificado digital. Y eso hay que agradecer a SUNAR, a registros públicos propiamente, porque ellos son los que implementan el sistema, y gracias a ellos ahora todo es más sencillo, más simplificado, porque antes recuerdo que tenías que ir a la embajada, sellar el consulado, en los apostillados. Sí, entonces se complicaba más el tema, pero eso bueno, y está funcionando. Miren, nosotros hemos tenido experiencia en varios consulados a nivel de Estados Unidos y de Europa también. España, doctor. Sí, España últimamente, es más, en una isla, que tuve la isla Canarias, sabía que tuvimos que ver ese tema, pero lo importante fue que, más allá del trámite en registros públicos, que fue muy expeditivo, es decir, en 2 días estaba inscrito el poder, el tema en el consulado podría demorar sacar una cita y sea una semana. Estamos hablando que en promedio son 15, 20 días que nosotros ya podemos tener un poder listo y expedito para poder lograr el tema de una división y partición. Entonces, tampoco ya no es una limitante, ¿no? Es importante que sea, sí, ahora podemos hacer, como usted menciona, el tema de los poderes, porque pasa también, es una problemática para poder efectuar la firma del que no está, y con este poder solucionamos, ¿no? Sí, o sea, hay varios aspectos desde el punto de vista de la división y partición que se tiene que atender, ¿no? Claro. Y un poco resumiendo ellos es, uno, que tenemos que buscar siempre el consenso entre los copropietarios. A falta de consenso, siempre hay la posibilidad de la conciliación extrajudicial, y por último, la ejecución forzosa, en donde inclusive, como este proceso es algo extenso y largo que puede demorar entre 1 a 2 años para tener una solución, en ese proceso, inclusive nosotros podemos todavía buscar el consenso y buscar quizás el financiamiento para comprar las partes que correspondan a nuestros copropietarios. No es que se interpuso la demanda y ya perdimos toda opción de poder solucionar el asunto. No,
Sí, es simple, ¿no? Ahora, cada caso, respecto al tema de división y partición, hay que verlo, ¿no? Cada caso no es igual, son los lineamientos generales, porque cada caso, doctor, como usted sabrá, tiene cosas específicas, detalles, características, que si no es el tema del poder, es uno el tema de los copropietarios no quiere, es renuente, o si no, temas técnicos, que también hemos solucionado, doctor. Sí. Problemas municipales, cuando ha habido los temas burocráticos. O sea, cada caso, doctor, que llega al estudio, hay que verlo con pinzas. Sí. O sea, la experiencia que hemos tenido en estos casos relacionados con la división y partición, siempre han tenido un enfoque desde el punto de vista civil para solucionar el derecho de la propiedad y la división adecuada de los bienes entre los participantes, pero también el enfoque que nos ayuda muchísimo en el expertise que tenemos en el estudio es el tema relacionado con la posibilidad de tener documentación técnica viable, fácil, y eso hay que agradecer mucho también. Y deberemos de traer un día de estos a los ingenieros, a los arquitectos que trabajan con nosotros, que son varios, y que podamos tener la posibilidad de que estos ingenieros arquitectos también comenten cómo es los trámites a nivel municipal que hacemos para que vean que ustedes no es tan complejo. Sí hay que tener detalle y precisión, ¿no? Pero hay que ver ello. Ahora, de repente, Luis, discúlpame, pero vamos a atender una consulta que tenemos ahí, que agradecemos mucho a Alexa, que está presente. Un gusto en saludarte. ¿Cómo están? A ver, nos comenta, hola, si somos 4 hermanos y los padres no dejan ningún documento, las propiedades pasan automáticamente a los hijos. Y en el caso de que aparezca un hijo que no se conocía, entiendo, Alexa, es un tema que es recurrente, ¿ah? Sí. No es algo que sea atípico, déjame decirte, Alexa. Es normal, en principio, que los papás no dejan normalmente ningún documento para dividir los inmuebles. No hay cultura testamentaria aquí en Perú todavía, a diferencia de España, a diferencia de Europa, que ya tienen todo ordenado. Aquí en Perú, lamentablemente, no hay esa cultura, no hay esa idiosincrasia de todavía dejar ordenado, porque es muy, muy importante, relevante saber, porque todos tenemos, como se dice, una fecha de vencimiento, de caducidad. Lamentablemente uno no quiere, pero es así. Entonces, tenemos que generar esa idiosincrasia, esa cultura, ¿no? Sí, es verdad. Pero, o sea, Alexa, el tema que estamos en colación en este momento conversando, que es la división y partición, en el caso que comentas, es justamente la parte previa, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos división y partición? Primero tenemos que estar acreditados como herederos, sucesores, ¿no? En tener una sucesión intestada. Entonces, en este caso, como no hay un documento, que en este caso es un testamento, para la distribución de la masa hereditaria, en las propiedades que tuvieran, se tiene que entrar a un proceso de sucesión intestada. Sucesión intestada que no es compleja en la medida de que solamente es recabar la información que demuestre, en principio, que son herederos, que son sus padres, es demostrar también adecuadamente cuáles son las propiedades que se tienen, y, bueno, determinar y demostrar al notario, ¿no? Ahora, también es importante, doctor, mencionar que ahí bien claro dice, ¿no? La espectadora dice, los padres no dejan un documento. Hay que también poder certificar este vacío legal, porque tal vez puede ser un testamento y hay que ir a buscar los certificados negativos de testamentos. Porque claro, puede haber que tú no sabes, otros casos, tú no sabes. Llegó casos que el hijo decía, hacemos la intestada y nos dimos cuenta que ya había escrito un testamento. O como último caso que nos pasó hace poco, donde estábamos trabajando ya la sucesión intestada y cuando se solicitó que se presente el certificado de RENIEC, advertimos de que el padre estaba casado. Y ni siquiera el esposo sabía que estaba casado. Y eso complica, ¿no? El tema. Entonces, ciertamente, Alexa, al responder la pregunta, las propiedades no pasan automáticamente a los hijos, no. Requieren que cuando no hay documentos de por medio, se tenga que hacer una sucesión intestada, y si bien la sucesión intestada es declarativa, es decir, solamente reconoce lo que ya está en la vigencia que tú eres heredera, sí es necesario que haya una autoridad, que en este caso puede ser el notario o el juez, y diga, sí, tú eres heredero porque hemos corroborado tu identidad y no ha habido alguien que se oponga que tú adquieras esa condición. Entonces, automáticamente no. Tiene que haber sucesión intestada cuando no deja documentos. Pero en el caso que nos ocurra, porque ha ocurrido también aquí en el estudio, lo hemos vivido en carne propia con unos clientes donde han solicitado, Luis, somos 3 nada más, ¿cierto? Y no sabemos de nada más de la existencia, pero el hijo extramatrimonial o el hijo que no se tuvo antes de repente del matrimonio, los hermanos no lo conocían. Aparece un día, y quizás si somos nosotros representantes de ese hijo que apareció, ¿qué es lo que debería hacer ese hijo que apareció? ¿Cómo deberíamos de posibilitar?
Claro, ahí que es una petición de herencia. Sin embargo, creo que nos llegó de Alejandro Mateo otra consulta y dice, si los padres contaban solo con la posesión de un terreno que no se encuentra inscrito, ¿qué se hace en ese caso? Interesante la pregunta, doctora. Sí, claro. Pero claro, Alejandro, ahí la cuestión es que los padres, si bien contaban con posesión, y se puede heredar posesión, se puede heredar posesión, Alejandro. Es más, si tu padre tenía 5, 10, 15 años en posesión, suma tu plazo posesorio. Y la posesión es importantísima. ¿Por qué? Porque a partir de la posesión, si tú no tienes documentación para poder acreditar la adquisición del inmueble, comienzas a generar ¿qué? La prescripción adquisitiva, que es una manera de cómo adquirir la propiedad de manera originaria, ¿no? Sí, y eso permite, Alejandro, que en todo caso los padres, al no contar con los documentos, igual te hayan trasladado la posibilidad de ser tú como posesionario, y de esa manera tú como posesionario puedas solicitar la prescripción adquisitiva de ese terreno. Claro, nuevamente, primero te declaras heredero mediante una sucesión intestada si no hubiera un testamento, y luego solicitas tu prescripción adquisitiva. Claro, la prescripción adquisitiva hay que demostrar de que hay posesión. Ojo que, Alejandro, y eso fue parte del último pleno casatorio de lo que se conversó de cómo podemos nosotros determinar y acreditar una posesión. Y la posesión no necesariamente, Alejandro, es que tú tengas una posesión efectiva, es decir, que tú estés viviendo, Alejandro, porque normalmente pasa que los padres están viviendo ahí y nosotros tenemos otro lugar de residencia. Exacto. ¿No? Entonces, ahí hay que mover documentación, y generar documentación también. Claro, para una prescripción. Porque, Luis, el hecho de que nosotros paguemos los impuestos acredita de alguna forma ya que estamos haciendo actos posesorios sobre el Claro, acredita que estamos haciendo actos posesorios. Pagar impuestos, no pagar servicios básicos, luz, agua, internet, cable. La jurisprudencia nos dice, la misma doctrina también menciona, ¿no? Uh-huh. Y autores como González Marrón y todos los demás mencionan que el pagar impuestos, todo esto va acreditando y va solidificando el derecho posesorio. Sí, es verdad. Pero importantísimo ello, y gracias Alejandro por estar presente y sobre todo por hacer esta pregunta, porque nos ayuda a explicar un poquito más. Y a llevar conocimiento, ¿no? A llevar conocimiento a los que están en los mismos problemas, y acá estamos abiertos a responder, doctor, cuando gusten. Nadie está libre de nada, doctor. Una llamada, hay atenciones también. Los canales, doctor, que se presentan en el estudio están... Nos pueden buscar a través de nuestro Facebook para cualquier otra consulta que tuvieran sobre el caso, o si no en las redes sociales también, o en la web de estudioarguedas.com. Podemos también, ahí tenemos la facilidad de nuestro canal directo a través del WhatsApp del estudio, para agendar una cita, ya sea presencial o virtual. Nos encontramos nosotros en Miraflores presencialmente, pero también de manera virtual con la facilidad ahora del caso. Yo creo que con la tecnología, doctor, es más sencillo el tema de las consultas. Sí, el tema de consultas, hemos realizado también consultas digitales, doctor. Sí. El día de ayer hemos realizado consultas digitales que quieren saber, si algunas personas no saben qué hacer. Por ejemplo, ayer querían sacar documentación de RENIEC. Una consulta le alivió el problema al cliente, doctor. Sí, estaba desesperado porque había una cola y iba a hacer RENIEC, imagínense. No, imagínense, sí. No, entonces, hay cosas que a veces se pueden solucionar. Hay cosas que a veces actualmente ya no necesariamente tenemos que asistir presencialmente a las oficinas de alguna entidad, ¿no? Igual ahorita está saliendo por aquí nuestro hashtag, un QR. El QR va a permitir también que ustedes se vinculen ahí y puedan asistir directamente también a nuestro QR para también hacer nuestro WhatsApp, perdón, para que podamos hacer consultas. Y bueno, entonces, cerrando la sesión del día de hoy, porque es fructífera, sí, de la edición y partición, tu reflexión final, doctor. Mi reflexión final, señores, lleguemos a conciliar, lleguemos a tener un consenso, no ganamos nada peleando, por último, no nos llevamos nada, pero sí, qué bonito y pleno sería vivir ordenadamente, tranquilamente, y si son familiares, copropietarios, mucho mejor. Entonces, aquí en el estudio estamos para poder ayudarlos, a absolver sus dudas, interrogantes. Tenemos el QR, un mensaje. El primer mensaje es gratis, la primera consulta puede ser gratis, dependiendo del caso, dependiendo de las circunstancias como se presente. Y mi reflexión a esto, doctor, es poder llegar a un consenso entre las partes y no irnos a juicio. Correcto, sí. Te agradezco muchísimo, de todas maneras, Luis, por el tiempo. Vamos a estar haciendo estas conversaciones. Sí, se vienen más. Varios temas que hay, también los otros abogados que tenemos en el estudio con otros expertise seguramente pasarán también por aquí para comentar y hacer una pequeña conversación. Un punto importante, doctor, para terminar en ese tema, y hemos hablado hoy día, doctor, de la división y partición de predios urbanos. Imagínense también, hay contingencias en predios rurales que también se aplica la división y partición. Y vamos a hablarlo, de todo tipo de muebles. Claro, para todo tipo de muebles. Bueno,
igual, agradecemos por el tiempo, su presencia. La idea es poder hacer una charla un poco más fructífera, rápida, sobre los temas así que son de mayor algidez y mayor necesidad de la cantidad de clientes que tenemos, que normalmente recurrentemente hacen estas consultas, y busquemos que en los próximos, seguramente, semanas desarrollemos un poco más los temas de propiedades, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos dentro de las especialidades que tiene el estudio. Para que nos conozcan más, síganos en redes sociales y compartan también esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Gracias, doctor. Gracias a todos hasta luego. ustedes. Les agradecemos el tiempo. Hasta luego.